Bendiciones. Le damos gracias al Señor nuevamente que nos permite reunirnos y habíamos quedado en que íbamos a hablar con relación al texto mayoritario y también vamos a mencionar un poco con relación al texto bizantino. Cuando hablamos del texto mayoritario, el texto mayoritario prácticamente es una tradición textual que se refiere a la gran mayoría de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento que se han conservado a lo largo de la historia. Y también se les llama el texto bizantino porque la mayor parte de estos manuscritos provienen de la región del Imperio Bizantino. Ahora, queremos señalar, para que tengamos una idea, la razón por la cual hacemos estos señalamientos es para que nosotros como congregación tengamos una idea de que cuando a veces llegue una persona que toque estos temas o venga a traer un estudio o una conferencia, tengamos una idea de fondo de qué es de lo que se está hablando. Pues cuando se habla del texto mayoritario, tenemos que también conocer unas características principales del mismo. Por ejemplo, cuando se habla del concepto de lo que es origen y transmisión, el texto mayoritario se basa en los manuscritos que fueron copiados ampliamente desde los primeros siglos hasta el final de la Edad Media. En otras palabras, estos textos llegaron a ser predominantes en la región de Constantinopla y en otras áreas bajo la influencia bizantina. Entonces, también hay que ver que el 90% de estos manuscritos del Nuevo Testamento que sobreviven actualmente son en el idioma griego, son representativos de lo que se conoce del texto mayoritario, lo que le da ese nombre. Entonces, a diferencia con otros textos, existen otras tradiciones textuales importantes, como lo que mencionamos anteriormente en videos anteriores, como el texto crítico, que está basado en los códices que son más antiguos, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, y el Textus Receptus o el texto recibido. Ahora bien, que se derivan de lo que se conoce como el texto mayoritario, pero ahora con modificaciones. Ahora, el texto mayoritario generalmente es más extenso, ya que este incluye lo que se llaman ciertas frases o pasajes que en manuscritos más antiguos están ausentes. Algunos ejemplos son el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, versículos 19 al 20, el final largo de Marcos y el Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículo 53 y capítulo 8, versículo 11, que habla de la mujer adúltera, que lo habíamos hablado y lo habíamos señalado anteriormente. Ahora, tenemos que también señalar el aspecto de su uso histórico, y es que dentro del marco del uso histórico constituyó ser lo que se llama la base del texto recibido, del textus receptus, en la cual se tradujeron las Biblias Reina Valera en el español o lo que se llama también la King James Version en el idioma inglés. También los estudios modernos tienen o tienden, mejor dicho, a dar el mayor peso al texto crítico debido a que se considera que los manuscritos más antiguos están más cerca de los originales. Ahora, tenemos que también indicar el significado dentro del aspecto contemporáneo, y es que el texto mayoritario sigue siendo también importante dentro de la teología y en la erudición y dentro de el campo académico por varias razones. ¿Por qué?
porque refleja lo que se llama la tradición textual que predominó en la iglesia por muchos siglos y especialmente en la iglesia ortodoxa. También ayudó a comparar variantes textuales, permitiendo reconstruir el texto del Nuevo Testamento y entender su transmisión. Por otra parte, algunos cristianos consideran el texto mayoritario como una representación más fiel de la palabra de Dios debido a su amplia aceptación en el transcurso de la historia. En otras palabras, a manera de conclusión, se puede decir que en cierta medida el texto mayoritario no siempre es preferido en la crítica textual moderna, y eso se entiende, y sigue siendo una fuente esencial para entender cómo se preservaron y se transmitieron los escritos del Nuevo Testamento a lo largo de los siglos. Ahora, este tiene riqueza de datos que han contribuido al estudio profundo de las escrituras, y su impacto histórico tiene lo que se llama una formación diversa en las traducciones bíblicas. En cuanto al nombre, vuelvo y recargo, se le llama mayoritario porque representa la lectura predominante en la mayoría de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Es decir, es la vasta colección de manuscritos existentes. Las lecturas del mayoritario se encuentran en la mayoría de ellos, y usted puede ver que es un enfoque de carácter cuantitativo. En otras palabras, se identifica cuál variante textual es más frecuente en los manuscritos. Y si usted ve dentro del contexto histórico, durante los siglos los escribas copiaron el texto bíblico, especialmente en el contexto de la iglesia bizantina. Entonces, esto lo que hizo es que generó un consenso textual. Entonces, creo que las variantes, sí, que aparecen con mayor frecuencia se consideran representativas de lo que se conoce como el corpus amplio. Ahora, del texto bizantino, por la razón que tiene el nombre, se le llama porque tiene su origen y desarrollo dentro del Imperio Bizantino. Entonces, la tradición bizantina es la que conservó y la que transmitió este texto durante siglos. Y gracias al trabajo de los monjes y de los escribas de esa región se pudo preservar. Cuando usted va a investigar y hace análisis y busca dentro del marco del trasfondo, contexto histórico, usted va a ver que durante la época del Imperio Bizantino, el griego era la lengua oficial de la iglesia y la cultura. Entonces, esto lo que hizo fue que permitió que la transmisión del Nuevo Testamento en el griego se preservara, y principalmente en esta familia textual. Además, esta tradición fue altamente estable, con menos divergencias entre manuscritos con otras familias textuales como la alejandrina o lo que se conoce también como la occidental. Entonces, por ello se le asocia como una fidelidad histórica establecida dentro del contexto bizantino. Por eso es que se entiende que hay una relación entre ambos. Aunque tienen nombres diferentes, están relacionadas porque el texto mayoritario se deriva del texto bizantino, ya que este último constituyen la base de la mayoría de los manuscritos griegos, porque estas todavía están preservadas hoy. También el texto mayoritario hace énfasis en su prevalencia cuantitativa, mientras que el bizantino pone el foco en su origen cultural e histórico. En otras palabras, el texto mayoritario se destaca por ser la versión más amplia, preservada en manuscritos, mientras que el bizantino señala conexión directa con la tradición textual. Entonces, tradición textual que está desarrollada, cuidada por el Imperio Bizantino. Entonces,
ambos nombres reflejan lo que se llaman aspectos complementarios sobre la misma tradición textual, y esto es sumamente importante. Si ustedes me permiten, le quiero señalar inmediatamente una plantilla la cual permite que nosotros podamos tener una idea clara de qué es lo que estamos entonces haciendo mención. Si usted puede entonces ver aquí, se puede ver el texto mayoritario, el texto bizantino. Usted puede ver a mano izquierda la base, el método y los ejemplos modernos. El texto mayoritario con su consenso en la mayoría de los manuscritos, mientras que el bizantino, su familia textual específica, que es bajo la bizantina, y que es preservada durante ese periodo del imperio. Entonces usted va a notar que en el método la evaluación es estadística basada en lectura y el bizantino es bajo tradición textual. Entonces se presentan los ejemplos modernos. El texto mayoritario es usado para ediciones recientes basadas en lecturas mayoritarias, mientras que el bizantino es usado históricamente en el Imperio bizantino. Por eso es importante que tengamos esto como información, porque esto nos ayuda y a la misma vez nos permite tener un panorama más claro en cuanto a ello. La razón por la cual lo traemos a colación es para que usted tenga información y así usted tenga así un conocimiento básico de lo que estos textos representan y pueda seguir buscando información si usted quiere conocer en cuanto al texto bíblico. Muchos posiblemente a esto no le llama la atención, pero aquel que quiere hacer un estudio responsable y aquel que quiere entrar dentro de lo que es el pensamiento crítico, es prácticamente necesario que conozca sobre estos aspectos. Bendiciones a todos y hasta la próxima.